¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy no sé si se dieron cuenta acerca que Milei dio una entrevista a Feynman desde la República Checa, donde le comentó grandes hallazgos que está haciendo el presidente Milei junto a los grandes mandatarios de los países extranjeros, potencias mundiales, y le comentó que Argentina iba a ingresar a la OCDE y a ingresar a la OTAN. De hecho, en la misma conversación iba a estar horas después hablando con el primer ministro de la República Checa y advirtió que vienen inversiones por fin desde Alemania, sobre todo con los recursos naturales de Argentina, que es de suma importancia para el país germano en su economía. Y la reunión que hemos tenido ayer con el canciller Scholz también ha sido extremadamente positiva, donde el ministro alemán nos preguntó acerca de cómo estaba funcionando el programa económico, dado que tiene un peso importante dentro del Fondo Monetario Internacional, de cuáles eran las perspectivas hacia futuro. También estuvimos hablando acerca de algunos inconvenientes que han tenido empresas alemanas en Argentina y cómo estábamos avanzando en la solución de dichos problemas. También arribamos temas respecto a recursos naturales de extremada importancia para Alemania, y que eso estaría motivando que se hicieran muchísimas inversiones en Argentina. Y también estuvimos discutiendo el ingreso de Argentina a la OCDE, el ingreso de Argentina a la OTAN, y lo que tiene que ver también en el sentido de la integración entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, fue una reunión sumamente productiva, y hoy me reúno con el primer ministro de la República Checa. Bueno, y Milei ya sabemos que recibió un gobierno y una Argentina con una inflación en las nubes, donde la inflación mayorista en diciembre, cuando asumió Milei, anualizada daba 17.000%, y gracias a la consolidación fiscal y al ajuste que realizó Milei y que realizó toda la ciudadanía argentina de forma heroica, se pudo bajar de ese 17.000 a un 50% anual, que sigue siendo muy malo, y es imposible vivir en un país con dicha tasa de inflación. Pero el salto abismal de una cifra de 17.000 a 50 es un completo logro, y los keynesianos y los opositores al gobierno de Milei le están pegando porque supuestamente el fondo le está pidiendo a Milei en un informe que devalúe en un 30% y que imprima billete, cosa que es completamente falso si es que se lee correctamente el informe del Fondo Monetario, además de ser una medida que ya fue probada por los argentinos por gobiernos anteriores, y se sabe que genera un daño agregado mucho mayor cuando se financian proyectos sociales con plata que no tiene el fisco. Y esto se ve porque cuando se financia con la impresión de billete, o ya sea el endeudamiento, los precios de los bienes leen mal las señales del mercado y se asignan de forma poco eficiente los recursos, y por ende la actividad cae y resulta en una mayor pobreza generalizada y un efecto mucho peor de lo que se quería generar. Y lo más importante del gobierno de Milei es mantener la consolidación fiscal, de mantener el déficit cero, de no gastar plata que no se tiene, y mientras haya superávit fiscal se van a poder entregar bonos y va a poder bajar los impuestos. Y Milei ha dicho en varias ocasiones que la ayuda social nunca va a faltar, y de hecho con esa ayuda aún está manteniendo el superávit fiscal que ha permitido tener un colchón suficiente para las siguientes fases que se vienen para Argentina y su crecimiento. Que la tercera semana de junio tuvo inflación cero en alimentos y bebidas. Eso es algo que no ocurre hace 30 años. Me imagino su satisfacción. Bueno, eso significa que vamos por el camino correcto, que todavía falta mucho, pero que empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando. Yo a veces lo presento, lo explicito, pero bueno, yo lo que me he encontrado en este último tiempo son con niveles groseros de deshonestidad intelectual, porque todos sabemos que la inflación mayorista es la que predice y anticipa a la minorista,
y la realidad es que la inflación de diciembre, cuando nosotros llegamos, fue del 54%, eso anualizado da 17.000. Uh-huh. Y la inflación tanto en abril como en mayo estuvo en torno al 3,5%, eso significa una inflación del 50%. Yo entiendo que es un número aberrante, porque lo es, pero la verdad venir de 17.000 y pasar a 50 sin que haya una hiperinflación o dos hiperinflaciones en el medio, que licúe los saldos reales y haga fácil la estabilización, o una situación en la cual haya una expropiación tipo Plan Bonex, o que se hagan acuerdos y se fijen precios, o que directamente que se fije el tipo de cambio, que es la forma más fácil de estabilizar, no se reconozcan los logros. Bueno, habla también de la miseria o de la incompetencia de otros colegas, ¿no? Pero la verdad que no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación, en términos del ajuste fiscal que estamos haciendo, y lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan porque entienden que frente a un ajuste de este calibre y con las condiciones iniciales, verdaderamente la política social ha tenido que ser extremadamente buena, porque frente a lo que hemos hecho hubiera sido una catástrofe si no hubiéramos actuado correctamente. Uh-huh. Leyó el informe, me imagino que sí, ¿no? Del Staff Report del Fondo Monetario Internacional. Allí algunos dijeron que ese informe habla de que el fondo le está pidiendo a usted un 30% de devaluación. Eso no es falso. ¿Eso es falso? Es falso. De hecho, es falso, y de hecho el propio ministro Caputo salió a explicar que justamente cuando se lee correctamente el informe, o sea, no señala eso. Entonces, de vuelta, hay algunos profesionales que para justificar y lavar sus errores hacen argumentaciones poco felices, que hablan más de lo que quieren que pase que lo que verdaderamente tiene que ocurrir, ¿no? Y bueno, la oposición está haciendo lo posible para que todos los días le metan una piedra al gobierno de Milei y le vaya mal. Y eso implicaría que no solamente al gobierno de Milei le va a ir mal, sino que a toda Argentina le va a ir mal, y eso da cuenta de los conflictos políticos que tiene la oposición y su poca disposición a ayudar a un país que dejó destrozado por tantos años de populismo. Y algo muy relevante es que Milei ya sabemos que tiene como su propósito principal y no negociable el ancla fiscal y tener déficit cero para poder comenzar con la fase 2, que sería emisión cero. Y como están viendo que le está yendo bien en reducir la inflación a Milei, y los que están haciendo lo posible para meter leyes y planes y que exista un desequilibrio fiscal y nuevamente se recurra a políticas ya probadas y añejas como la impresión de dinero o el endeudamiento para financiar los programas sociales. Y todo eso se puede ver reflejado en el riesgo país, que se fue a las nubes, que subió de manera considerable a pesar que en mayo Milei consiguió el mayor superávit financiero en la historia de Argentina, que le va a permitir aguantar la estacionalidad mala que tiene en junio Argentina, y que supuestamente, como lo está haciendo bien y como está gestionando bien los recursos Javier Milei, el riesgo país debiese haber bajado, al igual que el dólar, pero el intento desestabilizador y de querer romper el equilibrio fiscal por parte de la izquierda y la oposición llevó a que el riesgo país suba, se vaya a las nubes y los precios de los bonos caigan, afectando también al dólar, que subió, afectando mucho a las importaciones en dólares, al sector de la agricultura, y afectan a la productividad general del país y al desarrollo que se busca para una Argentina próspera. Básicamente, lo que usted está diciéndole a la sociedad es: no voy a devaluar. El tipo de cambio, hay un tipo de cambio libre y después hay uno que nosotros vamos controlando. Entonces, puede haber fluctuaciones, pero digamos, o sea, no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema. Okay. A ver, le hago un punto, Eduardo, porque esto es importante. Usted, cuando el Congreso de la Nación, los diputados degenerados fiscales que quieren romper el equilibrio fiscal y que lo hacen intencionadamente con
la peor malicia que se pueda ver, ¿no? Porque de hecho hasta lo hacen explícitamente. Entonces, eso generó toda una situación donde impactó en el mercado de bonos, el precio de los bonos cayeron y el riesgo país subió. Sí. La realidad es que el riesgo país tiene que ver con las condiciones de pago de Argentina. Argentina tuvo un superávit financiero récord histórico en el mes de mayo. Acumulamos un superávit tan grande que vamos a mucho más que compensar los números estacionalmente malos del mes de junio. Y entonces no habría motivo para que el riesgo país suba, sino que en realidad el riesgo país debería haber caído en función de lo que nosotros estamos haciendo. Pero claro, el intento desestabilizador, golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición, eso hizo que el precio de los bonos caiga. La contracara de cuando usted ve eso, como usted no compra todavía dólares de manera directa, porque todavía el mercado no está abierto, porque todavía tenemos algunos problemas importantes para resolver en el Banco Central, llámese los puts. Entonces, ¿qué pasa? Usted compra dólares de manera indirecta, lo hace vía bonos. Entonces sí, el dólar saltó, pero el dólar no saltó por un problema de índole monetaria o por un problema del mercado de cambio, sino que el dólar saltó porque se contaminó el precio de los bonos con el accionar de estos diputados irresponsables. Bueno, ahora la pregunta que todos se hacen es cuándo se va a levantar finalmente el cepo. Y al sector productivo lo que más le afecta es el impuesto país, que es el que se le aplica a las divisas e incluso es el cuarto impuesto que más ingresa y que más afecta, por ejemplo, al sector de la agricultura. Y quitando el impuesto país, que es un impuesto que vino desde la gobernación de Alberto Fernández, van a poder producir más al importar a costes más bajos, más baratos, y se va a poder liberar el mercado y que exista mayor cantidad de alimentos para los argentinos, que es muy importante para que puedan desarrollarse de forma sana, y menos recaudación para el Estado, que es completamente ineficiente. Ya vimos lo que ocurrió con los comedores fantasma de los sindicalistas, o transferencias discrecionales, o los planes sociales que eran utilizados por los sindicalistas para poder viajar en barco, y cuando se les toca el dinero salen a atacar por varios flancos, como ya vimos con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que fue noticia por mucho tiempo de ser una persona insensible, de que no ayuda a la gente más necesitada y que tenía productos vencidos, y que fue una completa operación porque los productos que eran vencidos eran 5 entre 10.000, que es menor que el margen de error que tiene un medicamento que hasta te puede matar. Pero volviendo, Milei va a abrir el cepo y va a rebajar los impuestos cuando arregle el desastre que tiene el balance del Banco Central, lo sañee por completo, y para que así Argentina pueda ser más productiva, a la gente, los niños, le pueda llegar su comida, que los precios de esos alimentos sean más baratos y que comience finalmente el sendero de la prosperidad. Presidente Guillermo Laborda, un gusto saludarlo, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Willy? Un gusto enorme hablar contigo. Igualmente, presidente. La hoja de ruta en materia económica es, sobre todo, atendiendo a, como usted dijo, presidente, de levantar el cepo lo más rápido que se pueda, siempre dentro de determinadas condiciones. ¿Es acuerdo con el fondo y después levantamiento del cepo? ¿Vendría a ser así la hoja de ruta? No, el levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central. Okay. Terminar de sanear el balance del Banco Central es exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero. ¿Y eso cuándo lo calcula usted? ¿Y eso cuándo lo calcula usted? El tiempo es de Dios. A ver, digo, si no les estoy mintiendo, okay. Si les digo, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, porque voy a dar estas explicaciones. A ver, nosotros eliminamos la cuestión fiscal, ¿sí? Sí. Digamos, ahora tenemos superávit, de hecho el fisco absorbe pesos. Eso por un lado. Por otro lado, en la cuestión financiera, que era donde se generaba el déficit fiscal de 10, cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, sí. Eso nosotros, con todo lo que es el traspaso de deuda de pesos del central al tesoro, eso está prácticamente eliminado. La mayor parte de lo que queda ya está en bancos públicos, pero hay un problema
muy delicado, que es el problema de los puts. Y esto me parece que vale la pena mencionarlo para mostrar la irresponsabilidad y perversidad del gobierno anterior. Porque el gobierno anterior, frente a la situación de que tenía déficit fiscal, fue a buscar financiamiento al sistema financiero local. El sistema financiero local, los bancos no querían prestarle al fisco, al tesoro. Ellos estaban dispuestos a prestarle al Banco Central, que es un mejor pagador en principio, supongamos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, para que no se quedara reflejado en la hoja de balance del Banco Central, se le entregó unos puts, pero que estaban para ser ejercidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el balance del Banco Central solamente figura el valor del put, que es un número muy inferior al valor de la obligación. Pero esa obligación está on demand, o sea, eso está para ser ejercido. Sí, es emisión potencial de pesos, digamos, ¿no? Del riesgo, ¿no? Bueno, y hay muchos que están criticando a Milei porque dicen que en el Banco Central no están comprando dólares y están imprimiendo billetes, y es por eso que está logrando el superávit fiscal Milei en estos últimos meses. Y en realidad no es así, es que Milei entiende que Argentina tiene una excepcionalidad con el comercio exterior, y es justamente este mes, junio, que es cuando Argentina pierde divisas por el mercado de cambios, y no es que el Banco Central no esté comprando dólares y Milei no esté cumpliendo con su palabra de emisión cero, sino que hay un flujo hacia afuera de dólares que es completamente natural y siempre ha ocurrido en la historia argentina en esta época del año, y se tiene esperado perder hasta 3.000 millones de dólares, pero Milei ha logrado, con su buena gestión de ahorrar plata, de tener superávit fiscal, de tener reservas de 4.000 millones de dólares, y eso se debe en gran medida por el logro que tuvo en mayo de tener el superávit fiscal más grande de toda la historia y poder aguantar la fuga de dólares en esta parte del año. ¿No compró el Banco Central dólares en estos últimos días? ¿Por qué no puede acumular el Banco reservas? Central te cuento, esto también es parte de la deshonestidad intelectual de los economistas. Yo sinceramente ya no sé si son troncos o son deshonestos intelectualmente, o las dos cosas. Usted, digamos, cuando tiene tipo de cambio fijo, ¿usted qué tiene? Fluctuación de cantidades, ¿sí? Sí. O sea, cuando usted fija un precio, la contracara es que lo que fluctúan son las cantidades. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una suerte de pauta cambiaria, ¿no? Digo, todos los meses nosotros tenemos un crawling peg de 2% mensual. Uh-huh. Pero entonces opera como si fuera un tipo de cambio fijo, en algún sentido. Porque, digamos, está dada la pauta esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que fluctúan son las cantidades, y Argentina tiene estacionalidad en el comercio exterior. Entonces, el tercer trimestre del año, Argentina, digamos, pierde naturalmente divisas. O sea, de hecho, las que están planteadas que Argentina debería perder en el tercer trimestre 2.000 millones de dólares. De hecho, nosotros estamos sobrecumplidos, con lo cual tenemos para perder más de 3.000 millones de dólares. Casi que le diría que es parte de un resultado natural de la estacionalidad del mercado de cambios. Esperemos que Milei comience ya de forma definitiva con la fase 2, terminando con la fase 1 de déficit cero, y ya empiece una mejora en cuanto a los empleos, en cuanto a los salarios reales, que le empiecen a ganar a la inflación y que la gente le alcance para comprar su canasta básica y poder vivir, y que todo el mérito que se ha hecho hasta la fecha, ajustando de forma heroica por parte de los argentinos de bien, pagando las fiestas pasadas de gobiernos anteriores que se comportaron muy irresponsablemente con el populismo y el socialismo, cuando daban plata que no tenía el fisco, y que comiencen finalmente a cosechar los frutos que han sembrado, y gracias a la aprobación de la ley bases y del RIGI, y que lleguen las nuevas inversiones extranjeras
que tanto tiempo se llevan esperando para Argentina y que salga del hoyo que tanto tiempo ha estado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de que Milei haya ido a una gira europea para ir a reunirse con los mandatarios de las potencias mundiales como Alemania para buscar inversión extranjera? ¿Qué opinas acerca de la caída de la inflación? ¿Crees que es un logro pasar de una inflación mayorista anualizada de un 17.000 a un 50%? ¿Cuándo crees que se va a levantar el cepo finalmente y se va a unificar el tipo de cambio? Y finalmente, ¿estás sintiendo la baja de la inflación y la gran gestión que está teniendo Milei en cuanto al superávit fiscal? Déjamelo en la caja de comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós, Inés.